Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a nuestro amigo y colaborador, Francis Villatoro. Muy buenos días, Francis. Buenos días, aquí estoy en Málaga, en cuarentena. En cuarentena que estamos todos, La ¿eh? fábrica Sí, la Hace... verdad es que es necesario, ¿eh? La verdad es que está siendo muy útil para manejar la curva de infectados, así que tenemos que estar todos de enhorabuena de que lo estamos haciendo muy bien. Muy bien. La gran mayoría, bueno, todo el mundo está confinado porque ayer estuve hablando con una profesora de una ciudad del estado de Washington, en la otra parte de Estados Unidos, y están igual. No tienen colegio, no pueden salir. Es que hay una cosa muy extraña allí, ¿no? Porque están confinados, no pueden salir a la calle, pero sí que pueden salir a hacer deporte y pueden pasear. Eh, es una incongruencia, ¿no? O sea, si estás confinado, estás confinado. No. Eso se ha permitido en algunos países, lo que pasa es que hay críticas, ¿no? Hay gente que critica que permitir un confinamiento parcial no Ujú. necesariamente evita problemas. Por ejemplo, en el tema del deporte, todo Sí. el mundo acaba haciendo deporte en el mismo lugar, en los mismos parques. Y Ujú. cuando tú respiras intensamente, porque estás haciendo actividad deportiva, Ujú. sueltas muchísimas micropartículas de saliva con posiblemente el virus si estás infectado, que quedan en el aire y pueden quedar varias horas. Con Ujú. lo que, además, cuando la persona que pasa siguiente detrás tuya, yo que sé, a 10 metros detrás tuya, pues acaba tragándose ese aire con esas micropartículas y acaba siendo infectado. Ujú. Sí, la verdad es que sí, son cosas raras, pero bueno. Mm. O Bueno, sea, vamos. las micropartículas que infectan de esta manera, que se están mucho tiempo en el aire, son partículas de tamaño submicrométrico. Estamos hablando de 300, 400 nanómetros. Ujú. El virus tiene un tamaño de unos 120 nanómetros de ese orden. Ujú. Según las medidas en microscopio electrónico, está entre 80 a 140. Ujú. Con lo que esas pequeñas micropartículas que en el aire están en suspensión, porque la atmósfera lo permite, durante muchas horas, Ujú. pueden contener una o dos partículas de virus. Si estás infectado, claro. Bueno, la gran parte de esta entrevista va a estar, como no puede ser de otra manera, orientada hacia el coronavirus, ¿no? Sí, Eh, porque he estado escribiendo muchas cosas en mi blog sobre el tema, yo qué sé, es el tema que tenemos todos en la boca y que leemos en prensa, en tele, en Twitter, en redes sociales, en todos lados. Lo único que se habla de ese tema, pues ujú. es el que tienes en mente a la hora de divulgar. Fíjate que la primera entrevista que he realizado mediante este sistema, ¿no?, de videoconferencia, se la realicé a la psicóloga experta en astronautas, en psicología de astronautas, Elena Montero, Sí, y sí. hablábamos de todas estas cosas desde el punto de vista psicológico, cómo nos va a afectar y cómo tenemos que afrontar esta situación extraña para nosotros, sobre todo los que peor han salido, ¿no?, de esta situación, que son los que han perdido familia o incluso los que han fallecido en esos últimos momentos que tienen que estar solos. Pero bueno, en los que podemos seguir adelante, pues tenemos que como diseñar un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo, a ver si los de arriba también piensan en cambiar, porque hay que cambiar muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Bueno, a ver, vamos a Sí, lo aportar que nuestro no sé es pequeño... eso, si al final se cambiará, ¿no? Fíjate que hubo ya problemas muy graves en el tema de SARS y en Sí. China y el tema de MERS en los países de Oriente Medio Uh-huh. bueno, no cambiaron tanto, la No, verdad. no. O sea, no han cambiado tanto. Ahora está extendiéndose a todo el mundo y hay Uh-huh. muchas voces de economistas, de politólogos, hablando de la Sí. posibilidad de que el mundo cambie mucho, Uh-huh. pero yo no estoy tan seguro. Si dentro de un año, imagínate que ya tenemos 5 o 6 antivirales, Sí. que tenemos vacunas, que la vacuna no solo será para este coronavirus, será bastante genérica y Uh-huh. servirá incluso para muchos coronavirus de resfriado. Sí. Habrá un enorme negocio asociado con eso. Uh-huh. Yo creo que en un par de años estamos de nuevo igual que ahora, ¿eh? Uh-huh. Que no va a Hombre, haber grandes cambios. Pero bueno, hay muchos economistas que están diciendo que sí, que el mundo tiene que sí, desglobalizarse, sí, sí. de que todos los países tienen que producir este tipo de medicamentos de manera local y las mascarillas y todo ese tipo de cosas. No, ahora parece que hay Uh-huh. una obsesión tremenda porque todos tengamos de todo en casa, ¿no? Uh-huh. El tema de abastecimiento, por ejemplo, alimentario en Gran Bretaña, ¿no? Sí. Que claro, se han ido de la Unión Europea, ya no tienen un tráfico tan sencillo de alimentos y su fábrica de alimentos es Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Ese tipo de cosas cambiarán? No lo sé, ya veremos. Yo no tengo mucha fe en que vaya a haber muchos cambios. Mira, lo que sí que es verdad que últimamente vemos mapas, imágenes tomadas del espacio de los índices de contaminación
en imágenes, ¿no? Y el otro día leí, no sé en qué artículo, que la contaminación mata en el mundo a, no sé si a 90 millones de personas. O sea, Mm. algo, pues a lo mejor esta situación en la que nos encontramos ahora, y que no se me malinterprete, pero es verdad, hay que extraer cosas Mm. positivas, es que estos días que ha bajado muchísimo la contaminación, a ver si aprendemos entre todos y no sé, porque por ejemplo una cosa tan sencilla como el teletrabajo, hay algunos que les Mm. gusta, otros que no les gusta, pero el teletrabajo ya no tener que desplazarte con tu coche, porque muchísimo nos desplazamos con nuestros coches a nuestro centro de trabajo, pues ese simple hecho de no desplazarte con tu coche puede servir también para bajar los índices de contaminación. Mm. Lo que pasa es que al principio mucha gente va a estar obsesionada con el tema del distanciamiento social Ujú. y va a huir del transporte público. Entonces yo no sé hasta dónde ¿Hasta dónde? va a ser importante ese cambio, ¿no? Pero esperemos que sí, porque lo que está claro es que la experiencia de China indica que las ciudades con mayor contaminación Ujú. han sido los lugares donde más grave ha sido la epidemia. Muchos Claro, enfermos han fallecido porque tenían los pulmones tocados por contaminación sí, y sí. por tabaco. En Ujú. hombres, la contaminación en China afecta mucho más a hombres que están en Sí, fábricas más contaminantes, fuman más, y ha sí. sido en hombres claramente donde ha habido mucha más mortalidad, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, no sé si eh, esto ha sido un toque de la madre tierra, ¿no? De la naturaleza, un toque que nos ha dado como diciendo, oye, la próxima va a venir más fuerte porque seguida así que ya veréis, ¿no? o no, yo qué sé, fíjate que en el caso de SARS, MERS y el COVID ha Ujú. ocurrido al contrario, cada vez ha sido menos fuerte, ¿no? Sí, sí. Eh, en cuanto a letalidad, en cuanto a problemas. Entonces, este tipo de coronavirus acabará convirtiéndose en un coronavirus tipo resfriado. Sí, Entonces, acabará siendo cada vez menos letal, eso sí, se mantendrá eternamente. claro. Será una cosa que tendremos eternamente con nosotros Ujú. y estacionalmente o incluso durante la mayor parte del año, porque parece que no le afecta demasiado, es bastante No, robusto para el sí, tema sí, de la radiación ultravioleta, sí. lo tendremos permanentemente durante muchísimos años. Pero bueno, Mm. cuando tengamos vacuna, cuando tengamos antivirales, a nadie le preocupará, ¿eh? Sí, sí, eso es una... Mm, Bueno, ha sucedido, a lo largo de la historia ha sucedido varias veces estas mm. epidemias o estas pandemias. Y bueno, nos toca ahora a nosotros sufrir una. Fíjate en el caso de la- la gripe, ¿no? La gripe es una cosa que es muy, muy grave, ¿eh? En el Sí, mundo, sí, sí, mata a sí, sí, sí. muchísima gente. Sí. En España, la temporada de gripe de este año, que fue como de octubre a marzo, Mm. en España fallecieron como 6.500 personas, de las Ujú. cuales la mayoría falleció en UCIs Sí, 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 sí. por gripe. Sí, sí. Y eran personas mayores, la mayoría, ¿no? Ujú. Pero, y sin embargo, es una cosa que a ninguno de nosotros se nos ocurre habitualmente pensar en que tenemos que vacunarnos, ¿no? Claro. Cuando recomiendan a partir de 50 años Ujú. que todo el mundo, si puede, se vacune, ¿no? Sí, sí, verdad, sí. Mm. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias de la mula, que va a estar la mayoría relacionada con este tema, pero bueno. Y vamos a una noticia, una de las noticias, que cómo se une el coronavirus SARS-CoV-2 al receptor bueno, ACE2 de la célula huésped. Explica Sí, esto esto, porque con tantas... sí, este es un tema que está dando mucho que hablar, porque ha habido también algún artículo que ha dudado de este tipo de cosas, ¿no? El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2 Mm. porque es prácticamente idéntico al SARS-CoV, al que provocaba el SARS. Ujú. Es idéntico, pues, del orden del 90 y tantos por ciento. O sea, es muy, muy parecido. Lo que ocurre, claro, la diferencia está, pues, en los sitios más importantes. Y uno de los sitios más importantes es la proteína espicular. El coronavirus se llama coronavirus porque Ujú. visto a un microscópio, Ujú. tiene una especie de corona solar. Sí. Esa corona solar está formada por unas proteínas espiculares, que son como bastoncitos, tienen forma como de flor. Es una flor como formada por tres pétalos, es un Ujú. trímero. Está formado por tres proteínas que Ujú. se unen con una especie como de tallo a la membrana del virus. Sí. Esta proteína es clave en el reconocimiento de la célula huésped. O sea, cuando el coronavirus quiere infectar una célula, Ujú. pues claro, imaginaros el coronavirus, una cosa muy pequeñita, con esas proteínas espiculares, llega a la superficie de la célula y si contacta con un receptor adecuado en la superficie de la célula,
pues se acopla a la célula y entonces ya aparece una serie de procesos que permiten que se unan ambas membranas y que el material genético del virus entre dentro de la célula. Todo ese proceso es un proceso que no se entiende con todo el detalle que a uno le gustaría, pero que más o menos las líneas generales son conocidas, ¿no? Entonces, la primera fase, es lo que yo comentaba en esta pieza en el blog, es ese proceso de identificación de la célula huésped. Las células huésped son células del aparato respiratorio, tanto el tracto superior como el interior de los pulmones en los alveolos, o sea, prácticamente es todo el tracto respiratorio, que tienen en su superficie una proteína que se llama ACE2. ACE2 es una proteína que es una proteína, se llama enzima convertidora de angiotensina humana. La angiotensina vaya numerocito, ¿eh? Sí, es una enzima importante para fabricar angiotensinas. Y la tenemos distribuida en casi todo el cuerpo, sobre todo en el aparato digestivo, en todos los vellos del intestino, las vellosidades que hay en el intestino. Sí. O sea, hay muchos lugares del cuerpo humano donde está esta enzima, ¿no? Lo que pasa es que, y de hecho en el tracto respiratorio no hay mucha. Y eso es una cosa que ha generado cierto conflicto, porque, sobre todo en redes sociales, ¿no? Porque la gente cuando lee un artículo que dice, vamos a ver en dónde está distribuida esta proteína AC2 en el cuerpo, y vemos que de los lugares en los que menos hay es en los pulmones y en las vías respiratorias. Entonces dices, entonces, ¿eso cómo puede ser? Esto es una mentira, nos están engañando. Sí. Aquí hay una conspiración. Nos han mentido, no puede ser que esa proteína sea relevante. Pero bueno, lo que pasa, por ejemplo, en niños pequeños y en gente joven es que en general tienen más cantidad de esta proteína en las células de la boca y de las fosas nasales que en lo que es en los pulmones. Vale. Con lo que, por ejemplo, se cree que una de las razones por las cuales los jóvenes tienen una infección mucho más benigna, muchas veces asintomática, es porque el virus acaba replicándose en la boca y en las fosas nasales y no en los pulmones, que es donde hace daño, es en los alveolos. Entonces, el proceso de cómo ocurre el acoplamiento entre la proteína espicular que tiene el virus en su membrana y estas proteínas que se encuentran distribuidas por la superficie de la célula huésped, es un proceso importante porque permite diseñar tanto vacunas como antivirales que ataquen esa unión. Por ejemplo, una de las cosas que hacen los anticuerpos, los anticuerpos monoclonales, lo que hacen es acoplarse a la proteína espicular del virus. Entonces, el anticuerpo monoclonal es como una especie de Y. Tenemos una Y, entonces la proteína espicular es como una especie de florecita, se acoplan como si fuera una tijerita, se acoplan a la proteína espicular, entonces cuando van a chocar con la célula huésped, no logra encontrar el receptor. Y entonces, como no logra encontrar el receptor, no se puede acoplar, no se puede pegar al receptor de la célula huésped, a esta proteína AC2, y de esa manera pues, se evita que se infecte. Entonces, es una manera que utiliza el sistema inmune y que nos permite, por ejemplo, a los expertos en este tipo de terapias el desarrollar nuevos anticuerpos monoclonales. Es una de las líneas terapéuticas para generar antivirales contra este virus. Entonces, lo que se publicó de lo que yo me hice eco, fue en la revista Nature, se publicó el 30 de marzo, un artículo que estudiaba en detalle cómo ocurre el acoplamiento de la proteína espicular y del receptor AC2. Para poder estudiar ese acoplamiento hay que cristalizar la proteína y el receptor acoplados. La proteína es una estructura muy complicada y el receptor es una estructura aún más complicada todavía. Entonces, ahora mismo por ordenador podemos más o menos, a ojo de buen cubero, ver cómo ocurre el proceso. Pero hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no se entendía es por qué el acoplamiento de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, era mucho más efectivo, mucho mejor que el acoplamiento del virus del SARS. El virus del SARS infecta menos, pero o sea, infección más peligrosa. Mata más, ¿vale? Pero a nivel de infección, lo que es, por ejemplo, el contagio, contagia menos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles se han podido entender gracias a reconstruir de manera tridimensional, a poder ver, digamos, con un microscopio
electrónico adecuado. Se llama una tecnología que se llama criomicroscopía electrónica. Se replican muchos... esto es un complejo, ¿vale? Cuando cogemos una proteína y otra proteína y las pegamos, eso se llama complejo, un complejo proteico. Entonces tú tienes que cristalizar a ambas proteínas. La AC2 y la proteína del virus, el espicular del virus, las tienes que cristalizar juntas. Entonces tú cristalizas muchas de ellas, hay unos mecanismos para copiarlo, las copias, las pones sobre una superficie y bajas la temperatura que prácticamente se congela. Temperaturas criogénicas de pocos grados Kelvin. Perdón, de pocos Kelvin, no se puede decir grados. De pocos Kelvin sobre el cero absoluto. Entonces, con un microscopio electrónico recorres esa superficie, obtienes imágenes y a partir de diferentes imágenes planas, como tú has colocado sobre el sustrato este complejo de las dos proteínas pegadas en diferentes orientaciones, pues tú puedes reconstruir tridimensionalmente la forma. Y puedes ver en detalle cómo es la región de unión entre ambos. Y entonces, el detalle con el que puedes obtenerlo es realmente increíble. En este caso se han obtenido imágenes entre 2,45 y 2,68 angstroms. Un átomo de carbono tiene del orden de 0,2. Tiene del orden de ese orden. Estamos hablando de Armstrong, del orden de 2 Armstrong tiene un átomo de carbono. Es decir, que estamos obteniendo una reconstrucción tridimensional de cada uno de los átomos de la proteína con una resolución comparable a lo que es el tamaño de un átomo de carbono. Entonces, con esa resolución tan alta, se puede ver exactamente qué residuos, es decir, qué aminoácidos. La proteína es un polímero que está hecho de aminoácidos. Son como el ADN está hecho de 4 letras, que son nucleótidos, pues cada 3 letras del ADN codifican, o sea, un codón, codifican un aminoácido. Hay 20 aminoácidos en los organismos vivos en la Tierra, aminoácidos que se conozcan hay cientos, pero que usemos los seres vivos son 20, y entonces la proteína está formada por una secuencia de aminoácidos. Bueno, pues se ha podido determinar qué aminoácidos concretos son los que facilitan esa unión entre la proteína espicular y el receptor, el receptor de la célula huésped. Entonces son unos aminoácidos muy concretos, una región muy concreta, con lo que eso es un sitio activo, un sitio de unión que podemos atacar. Entonces, mediante ordenador se pueden diseñar moléculas que quepan en ese sitio y que interfieran. Serán antivirales que quepan en el huequecillo, porque el huequecillo es una especie como un cesto, un pequeño cestito en una de las proteínas y una pequeña protuberancia de la otra. Entonces, como que la protuberancia cae en ese cestito, en la configuración adecuada, y eso crea el acoplamiento. Si cae en cualquier otra posición, cualquier otra orientación, no funciona. De las 3 proteínas de la proteína espicular, la proteína espicular del virus es un trímero. De las 3 proteínas, una de ellas tiene que estar en un estado que se llama arriba. Tiene que tener un trozo como desplegado para arriba. Tiene una pequeña como bisagra. Lo que pasa es que no es una bisagra móvil, ¿vale? No se mueve. Es cuando se sintetiza esa proteína, habitualmente una de ellas tiene el estado arriba, la bisagra, o 2 de ellas tienen el estado arriba y las otras 2 o una tienen el estado abajo. Si las 3 tienen estado abajo, ya eso no se puede acoplar al receptor AC2. Para que haya acoplamiento entre el virus y la célula huésped, tienen que estar una o 2 en estado arriba. Bueno, pues lo que podemos es, esa parte de arriba es la que se mete como en esa pequeña cavidad que hay en el receptor AC2. Entonces lo que se pueden es diseñar sustancias relativamente pequeñas que interfieran con eso, que se acoplen a esa unión y que impidan la unión. Y con eso podemos tener antivirales que eviten el reconocimiento del virus. Entonces, para mí es muy importante que se haya podido obtener esta estructura tridimensional y yo en la pieza en mi blog pues comento algunos detalles, ¿no? de algunos de los residuos que son importantes, pero lo más relevante así a nivel divulgativo es que, sorprendentemente, una cosa que costó para el SARS-CoV-1, costó como 2 años sacarlo, se ha sacado para este nuevo virus en un par de meses. O sea, claro, es algo absolutamente increíble. Y gracias sobre todo al gran parecido con el otro virus, con SARS-CoV, es gracias a eso por lo que han funcionado todas las técnicas que se usaron con el otro virus.
Ujú, porque para cristalizar el complejo, claro, el complejo es muy complicado de cristalizarlo, se usó un truco que era poner una especie como de enganche en una zona que no es relevante para la unión y ujú, enganchaba las dos moléculas y te permitía enfriarlas manteniendo las dos moléculas formando el complejo unidas, ¿no? Y ese ujú. truco ha sido clave para poder hacer esto tan rápido. Y ese truco se descubrió después de un par de años de trabajo, pues hace casi 15 años. Ujú, Así que este es un avance importante en la línea de diseño de futuras vacunas y de futuros antivirales. Pero por ujú, ahora es solo eso, es solamente una estructura muy bonita, muy maravillosamente... A mí me encanta este tipo de estructuras tridimensionales, eso. ujú. Tiene mucha belleza científica. Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra noticia sobre el informe del Imperial College. ¿Qué podemos decir de esto? Porque aquí han hablado de cientos de miles de muertos. Esto es una cosa que ha Yo sido creo que se súper han colado un polémico. poco. Esto ha sido muy polémico. Bueno, el Imperial College en Londres tiene el grupo de epidemiólogos que se supone que es más famoso de toda Europa. Son Ujú, la élite de toda Europa, ¿no? sí. Y gran parte de los grandes epidemiólogos europeos, Ujú, por ejemplo, los que están asesorando al gobierno sueco, son gente que se formó, que hizo la tesis doctoral en el Imperial College. ujú. Entonces, el Imperial College se hizo muy famoso hace un par de meses, bueno, hace un mes, cuando Boris Johnson decidió que había que conseguir la inmunidad Que de grupo se lo digan entre los a él ahora. británicos, Se lo digan a él, dejando ¿no? abiertos los bares, ¿vale? Ujú, Que al final se tuvieron que echar para atrás. ¿Vale? ujú, Pero bueno, este grupo de epidemiólogos fueron los responsables de eso, que hicieron un informe y después dijeron, claro, se le echó encima a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo fue en contra de ellos, y después dijeron, no, 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 cuidado, 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 que es que han malinterpretado nuestro informe. Vamos a hacer un siguiente informe aclarando los malentendidos con el anterior y diciendo que no, que lo que pretende Johnson no se puede hacer. Pero claro. bueno, ya lo dijeron y se hizo popular en todo el mundo. Ujú, Entonces han sacado varios informes. Que informe del que me hago yo eco en el blog es el informe 13, el número 13, que es un informe en el que plantean la idea de si está sirviendo el confinamiento para algo. sí. Y entonces ellos tienen modelos por ordenador muy buenos y Ujú, tienen datos tanto a nivel mundial como de muchos países que colaboran con ellos y sobre todo datos británicos. Entonces usan sus modelos para ver cómo ha funcionado el confinamiento en diferentes países, ¿no? Entonces en el modelo que bueno, ha sido criticado pues, porque los datos, por ejemplo, de cuándo empezó el confinamiento en España, que ellos tienen, pues no son exactamente los correctos y cosas por el estilo. Bueno, sí. cambian un día, cambian 2 días, pero bueno, más o menos es un informe que ha tenido mucho eco en España porque incluía los datos de los países de los que ellos tienen información y uno de ellos era España, ¿no? Entonces en España preveían, por ejemplo, claro, el informe se publicó hace ya tiempo. Entonces, este informe se publicó, si no recuerdo mal, como el 30 de marzo. Me parece hace 8 días, no parece mucho Sí. tiempo, pero es que con los datos van actualizando. O sea, hacía predicciones a 2 o 3 días. Y entonces planteaba, por ejemplo, que en España iba a haber pues entre unas 16.000 muertes para el 31 de marzo. Ujú. ¿Vale? Que son números, pero claro, lo planteaba con una incertidumbre muy grande, porque planteaba que puede haber entre 5.000 y 35.000 muertes. Claro, así cualquiera. O sea, que hubiera O sea, cierta, ¿no? las incertidumbres son muy grandes, ¿no? Sí. Pero aún así, en muchos medios, en prensa, en española, se hizo mucho eco el tema de las cifras concretas, ¿no? Ujú, El valor medio, ¿no? Se olvidó el tema de la incertidumbre. Entonces yo escribí la pieza en mi blog fundamentalmente destacando ese punto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si los científicos te dan un intervalo de incertidumbre, pues tienes que tener en cuenta ese intervalo de incertidumbre. Entonces, el número, digamos, más famoso que rellenó más titulares en la prensa española fue el número de 7 millones. ujú, El 7 millones de españoles estaban contagiados a finales de marzo. sí. Claro, ese número hay que cogerlo entre comillas, ¿vale? Porque el valor que estiman ellos con su franja de error es entre 1,5 millones y 19 millones. Claro, Claro, entre 1,5 millones y 7 millones la diferencia es grande. claro. Y bueno,
pero claro, eso son estimaciones al 95% de confianza, es decir, que hay un 5% de probabilidades, entre comillas, de que esos números sean falsos, es de que el número real de contagiados asintomáticos sea menor. O sea que hay que tener mucho cuidado con estos números. Y están basados en un modelo teórico que es un modelo relativamente sencillo. Porque cuando tú quieres estudiar en detalle epidemias de muchos países, tienes muy poca información de los países. De tu propio país, bueno, esta gente del ICL son los que están controlando el tema de la epidemia en las Islas Británicas y tienen pues datos de UCIs, datos, una cantidad de datos tremendos de hospitalizaciones, de alta, baja, etcétera. Pero de muchos países lo que tienes es el número de fallecidos y el número de contagiados por los test que se hayan hecho, ¿no? Que depende del número de test. Entonces, todo este tipo de números hay que cogerlos siempre con mucha cautela. Entonces, uno de los lugares del mundo donde más test se han hecho ha sido en la provincia de Cantón, en China. En la provincia de Cantón, en China, se han hecho más de 1 millón de test. Y solamente han dado positivo unos miles. O sea, se han hecho 1 millón de test. Y prácticamente el 99,9% de los test no han servido para nada, porque antes han llegado a la conclusión de que la persona no estaba infectada, ¿no? Entonces hay gente que se lleva las manos en la cabeza, ¿no? En España tiene que haber millones y millones de infectados. O no. O no, ¿vale? Entonces ese tipo de estudios que utilizan básicamente datos de muertes publicados por los países y datos de infectados que han pasado el test publicados por los países, pues hay que cogerlos siempre con muchas comillas, ¿no? Entonces, este estudio tuvo mucho eco en prensa española y por eso yo quise escribir en mi blog una pequeña pieza aclarando que, bueno, que hay mucha incertidumbre, poniendo las figuras. Dice, mira, estas figuras ajustan bastante bien la tasa de muertes, que es como lo más fiable, ¿no?, que tenemos, dentro de lo poco fiable que en España es, por ejemplo, el tema de muertes en residencia, de lo que es el tema del momo, ¿no?, que te da muertes por múltiples causas, de gente que ha muerto en su hogar, que ahora mismo, pues, los registros civiles, claro, no dan abasto. Claro. Los registros civiles están trabajando como pueden, con servicios mínimos, y en un lugar como Madrid o Barcelona, la cantidad de gente que está falleciendo en exceso a lo habitual, con unos recursos de los registros civiles muy limitados, pues hace que los números estén completamente falseados, ¿no? O sea, que hoy en día se está registrando a gente que murió hace 3 días. Claro. Pero bueno, en el registro civil se pone la fecha en la que falleció, ¿no? Entonces, los datos de hace 3 días, cuando se publicaron, pues no eran correctos porque no concluían una serie de personas que vamos a registrar hoy, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información tiene siempre mucha incertidumbre. Y la incertidumbre muchas veces no es una incertidumbre del 5%, un 10%, son valores enormes, ¿no? Puede ser entre un 10% y un 200%. O sea, son unas bandas de error enormes. Entonces, este tipo de artículos siempre hay que tomarlos con esa visión en la cabeza, ¿no? Entonces, este artículo, lo más relevante de este artículo del ICL, el informe 13 que publicaron, que además lo traducen a todos los países que colaboran con ellos, pero lo que pasa es que lo tiene que traducir el propio país, o sea, lo mandan el informe en inglés, y la traducción al español, por ejemplo, yo no lo miré ayer, lo miré el domingo todavía no estaba traducido al español, cuando otras veces pues, ha sido más rápido la traducción. Pero en cualquier caso, acabará traducido al español. Lo más importante de este informe es que decía que las medidas de contención se ve en los datos que han ido reduciendo el R0, ¿no?, el número de reproducción de la infección, y que están siendo útiles. Y eso también lo estamos viendo en nuestras estadísticas en España. La contención está bajando mucho. El porcentaje de incremento de tanto fallecimientos como infectados, con seguridad, ya digo que el concepto de infectado en España está siendo puesto muy en duda, ¿no? Pero indican que lo que estamos haciendo con el confinamiento está funcionando y es útil, ¿no? Y eso es lo más relevante. La cifra de que hay 7 millones de infectados o contagiados asintomáticos, yo no le haría ningún caso. No me la creería. Vamos a esperar a ver qué pasa con esta estadística que va a hacer el gobierno ahora de como 60.000 test o algo así, ¿puedo recordar? Sí, sí. Y que son más que suficientes, ¿eh? O sea, para saber realmente si la muestra es aleatoria, ¿vale? Sí, o sea, sí. Si se elige aleatoriamente la muestra por España con unos 2.000 test, es lo que se está usando, por ejemplo, para las encuestas electorales, y fallan un 2 o un 3%. O sea, para tener un reflejo del estado real de infección de la población en España, con unos miles de test es suficiente, pero tienen que ser elegidos aleatoriamente.
Ujú. ¿Vale? No puedes hacer los test solo en hospitales, pues entonces Claro, están sesgados. sí, sí. Tienes que hacer test hechos en casas, elegidas completamente de manera aleatoria. Entonces, con 60.000 test hechos a como 10.000 familias o algo así, que es lo que van a hacer, es más que suficiente para tener una buena idea de cuántos contagiados asintomáticos hay en España. Ujú, Y lo que dicen, lo que se ha hecho tanto en Corea del Sur como en Alemania, como en China, de test masivos, es que los porcentajes de gente asintomática es muy bajo, es muy bajo. ujú. Pero está la duda, porque Pero sí, aquí hay un fenómeno muy extraño. Yo lo estoy viendo en España porque no podemos comparar con Alemania, porque Alemania ha hecho muchos test, muchísimos test, ya sin decir que tienen más camas de UCI. Bueno, también es más población, evidentemente. mm, Pero es que se están dando unos fenómenos extraños aquí en España, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje tan alto que hay en Castilla-La Mancha, yo quiero pensar que viene mucha gente que trabaja en Madrid, que tiene la segunda mm, residencia pero es que en Andalucía el porcentaje no es tan alto. no es tan alto. Y es una población muy superior a Castilla-La Mancha. Pongo estos dos ejemplos porque son los que más conozco, ¿no? ¿A qué se puede deber eso? ¿Por el No movimiento de tengo ni idea. población? Movimiento de población. Pero claro, Sí, es que pero en yo creo que Andalucía sí, también hay que mucha gente también. sí. El movimiento de población creo yo que es muy, muy importante. En Andalucía la gente está muy localizada. Ujú, O sea, por ejemplo, aquí en Málaga vivimos fundamentalmente del turismo. claro, Entonces, aquí recibimos gente, no llevamos gente. No hay gente de Málaga que trabaje en Sevilla o que trabaje en Córdoba. vale. Gente que trabaje en Málaga y viva en Córdoba, hay, ¿eh? Porque Córdoba está a 1 hora y media. Sí, sí, O sí, sí. sea, en la provincia de Córdoba y yo tengo compañeros que tienen residencia allí, ¿no? Entonces, porque está cerca, porque estamos hablando de 1 hora de carretera. Ujú, Pero no hay tanta movilidad. No es como en el caso de Madrid con todo lo que le rodea, que es sí, increíble, que hay mucha gente viviendo, pues yo que sé, en Segovia, viviendo sí, sí, en sí, sí. Toledo, porque hay muy buen transporte, porque eh, aquí en AVE, hombre, alguien que viva en Córdoba, en AVE está en menos de 1 hora en Málaga y no tiene que coger Sí. coche ni nada y está en pleno centro. O sea, estamos hablando de mucha movilidad en el entorno radial desde Madrid y yo creo que en Andalucía estamos como muy repartidos, una población muy grande Ujú, y bueno, creo que por eso hay esas diferencias. Pero no tengo datos firmes, la verdad es que no he hecho un estudio. He seguido un poco las cifras aquí en Andalucía y aquí en Málaga, pero no he hecho ningún análisis detallado de por qué. Pero tiene que estar relacionado con la movilidad, ya. fundamentalmente. Pero, Y después uno de los puntos importantes en esta infección es el contagio por personal sanitario, porque claro. lo que más contagia de un virus de este tipo es la carga viral del enfermo, del Ujú, contagiado. Si tú te contagias con una carga viral baja, es muy difícil que tú contagies. O sea, tú contagias, obviamente, ¿no? Pero la probabilidad del contagio en un contacto personal típico es baja. ¿Mm? O sea, porque, hombre, tú vas por la calle y te encuentras a alguien que se pone a estornudar al lado tuya, pues te alejas, ¿no? Te claro. alejas en circunstancias normales y no digamos ya ahora, ¿no? Sin embargo, en ambiente sanitario es muy difícil porque el personal sanitario es que se ve obligado a trabajar ahí. Claro. Y tú dices, no, y cuando el personal sanitario no tiene todas las medidas adecuadas de protección, porque sí, las medidas son las que son, pero los recursos están limitados, ha habido muchos problemas con mascarillas, el personal sanitario ha trabajado en circunstancias realmente muy heroicas porque han tenido muy pocos medios, ¿no? Entonces es muy fácil que en lugares donde hay una gran concentración de hospitales, la población en el entorno se contagie rápidamente. Sobre todo en los primeros momentos de la infección, ¿no? De la Ujú, pandemia, porque ahora ya no, ahora ya hay mucho personal sanitario que está residiendo en hoteles, lejos de su familia, lejos de su controlado. Es muy duro, ujú, pero es la mejor manera de evitar eso. Porque lo que se vio sobre todo en la experiencia con Wuhan, era eso, que el personal sanitario era un vector terrible de la enfermedad. O claro. sea, gente joven, el famoso Li Wen, el oftalmólogo este famoso que falleció, es que tenían una carga viral terrible, pero Claro. terrible, altísima.
Y dices, pero si esa persona se supone que sabe, que está lidiando con eso, que es de las primeras personas que se dio cuenta de que esto era problemático, que se supone que ha tenido las medidas de seguridad máximas. Pero es que trabajar 8 horas en un ambiente de altísima tensión, en el que estás constantemente poniéndote y quitándote el traje, en la que cometer un error es absolutamente imposible de evitar. Claro. Donde tú te pones y te quita el traje con alguien que te supervisa, pero es que estáis en una tensión en la que y se está muriendo gente, o sea que Ujú. tienes que hacerlo lo más rápido posible para salvarlo. Es una situación muy complicada, muy heroica y en la que los lugares donde hay hospitales más grandes con mayor cantidad de personal, pues son grandes focos de propagación. Pero Y yo creo que en Andalucía tenemos como todo más repartido. hay ejemplos muy curiosos, como por ejemplo aquí en Cataluña, el caso de Igualada respecto a Tarragona. Sí, A escasos 100 kilómetros, en Tarragona se han dado unos índices muy bajos de contagio, en cambio en Igualada es altísimo. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, está pasando. ¿Cómo es posible que en California, que tiene una población enorme respecto a Nueva York, no tiene nada que ver un estado con el otro? Que Nueva sí, York es el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, en cambio en California, que casi no podíamos decir, pero bueno, casi el paraíso, está creciendo, ¿eh? Está creciendo sí. en California, pero bueno, hasta hace poco era el paraíso de esta problemática ahí en Estados Unidos. Claro, la densidad de población también en Nueva York es terrible, porque en Nueva York Claro. son altos edificios y mucha gente, digamos, pobre, ¿no? Digamos, Mm. recursos no tan buenos, Ujú. viviendo muy cerca de los grandes polos donde está una población tremenda, ¿no? Ujú. California todo está mucho más repartido, ¿no? Claro. California pues, tiene, yo qué sé, Los Ángeles, son ciudades que tienen 200 kilómetros de largo por la costa. Sí, 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 sí. O sea, no es una ciudad, es más grande que la Costa del Sol. O sea, es Sí. una cosa tremenda lo que hay allí de gente, pero está todo muy repartido, ¿no? Ujú. Mucha Claro, casa el también, mucha centro de la casa. ciudad, sí, el Ujú. downtown es muy denso, pero hay mucho trabajo de gente de alto standing que cuando hay un problema de este tipo se va a su residencia y Sí. teletrabaja, ¿no? Ujú. Pero en Nueva York hay muchísima gente en barrios deprimidos, históricamente deprimidos, Mm. que aunque vivan en Nueva York y viven un nivel de vida alto comparado, yo qué sé, con los barrios deprimidos de una ciudad española, pero que aún así es gente que tiene muchos problemas de recursos sanitarios, etcétera. Entonces ahí se puede propagar Mm. muy fácilmente la enfermedad. Yo creo que eso, yo creo que son las circunstancias, ¿no? En Igualada no lo sé exactamente lo que habrá pasado, pero Una también se ha familia, hablado. una reunión familiar parece ser que ha sido el foco Sí. del contagio. Sí, parece que hay algunas personas que se llaman super contagiadores, ¿no? Ujú. Son personas que tienen una alta carga viral en la zona de la boca, en la nariz, etcétera, Ujú. y que tienen pocos síntomas. Entonces, están constantemente contagiando cuando hablan, no se sabe muy bien por qué. La verdad es que no, lo que yo he leído es que no se sabe las razones exactas. Puede ser por conducta social, porque les encanta estar cerca de la gente y echarle la Sí. saliva mientras hablan y lo que sea, y además porque tengan una alta carga viral el tracto respiratorio superior, acaban contagiando muchísima gente. Ujú. Entonces, claro, esa gente, cuando son asintomáticos, pues no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y, y eso puede haber sido también la causa, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque el caso concreto de Igualada no conozco los detalles, lo que se ha publicado un poco por la televisión, etcétera, pero poco más, no tengo mucho más detalles. Bueno, ya para finalizar, porque es que esto es un monográfico, me gustaría hablar, bueno, cuando acabe todo esto ya hablaremos de noticias de la mula relacionadas con ciencia física y todas estas cosas, Sí. ¿no? Pero ahora toca este tema y lo que hay. Entonces, con todos los datos que tenemos y todo lo que está saliendo en la prensa, yo siempre recomiendo que sobre todo a mis contactos y a mis amigos y eso, que intenten leer prensa especializada, porque la prensa general es bastante partidista, algunos hablan a favor de unos y otros a favor de otros, pero bueno, con todo lo que tenemos en publicaciones científicas de las investigaciones, ¿cómo ves el futuro a corto, medio plazo de esta situación en la que nos encontramos ahora? Pues yo no soy experto, pero todo parece indicar que vamos a llegar a una situación parecida a la de Wuhan ahora mismo, pues finales de mayo.
O sea, en Final finales de está. mayo vamos a poder empezar a podernos mover, ¿no? A poder Ujú. rebajar las medidas de confinamiento. Pero no puede ser una transición brusca. No puede No. ser de repente que estemos como estábamos en enero. Ujú. Va a seguir teniéndose que mantener un cierto distanciamiento social y va a haber que cuidar, ¿no? Cuidar todas las relaciones y poco a poco ir abandonando el asunto. Entonces, probablemente, no sé si será tan radical como en China, porque en China tienen unos certificados, ¿no? De estar sanos, ¿no? De, de no estar infectados y para poderte mover en avión y poder moverte de una ciudad a otra y cosas por el estilo, que quizás aquí sea difícil implantarlos. Pero algún mecanismo de transición suave va a haber que hacer, ¿no? Yo calculo que las cosas, entre comillas, fáciles, como puede ser la educación, ¿no? Los niños en los coles, los estudiantes de la universidad, etcétera, se van a mantener estos niveles de confinamiento hasta, pues eso, hasta finales de junio, julio, Ujú. pero en otros trabajos, la construcción, incluso en bares, pero manteniendo una cierta distancia, abrir los bares, pero permitiendo solo un número concreto de personas, que no haya una discoteca con todo el mundo ahí uno al Ya. lado del otro, que se van a hacer ese tipo de movidas para mediados de mayo, finales de mayo, casi con seguridad, ¿no? Y que poco a poco esto se va a diluir. A nivel científico se está avanzando muchísimo en tratamientos. El Ujú. problema de los tratamientos es que hay que probarlos. Claro. Es que se habló mucho, por ejemplo, de las hidrociclinas, ¿no? Sí. Bueno, este tipo de medicamentos pues son tóxicos, Ujú. y unidos, porque básicamente lo que hacen es incrementar el pH del interior de la célula. O Sí. sea, lo que hacen es joderte la célula. O sea, Claro. te joden la célula, pero jodiéndote la célula, dificultan que el virus pueda construir porque los ribosomas están en el retículo endoplasmático y ahí se forman las proteínas del virus y se van encapsulando con parte de la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, Ujú. el virus tiene su ARN con unas proteínas que son las que, digamos, lo compactan y forman como Ujú. una bola, y alrededor tiene membrana del retículo endoplasmático y después en la membrana tiene insertado las proteínas de membrana. Pues todo ese montaje requiere un pH adecuado. Entonces, si tú metes sustancias ácidas que son tóxicas para la célula, pero también son tóxicas para el virus, consigues que el virus no se replique, ¿no? Que el virus Ujú. no se propague. Pero claro, entonces, son sustancias duras. Es Claro, como casi pues, es con la la quimioterapia. quimioterapia, exacto. Exactamente. O sea, una cosa que Que es nadie bueno para quiere uno que. una cosa, pero malo para 100.000. Claro, o sea, si estoy matando a las células del tumor Ujú. cancerígeno, la estoy matando con una sustancia que mata células, Ujú. pero que ahora mismo no distingue entre unas células y otras, ¿no? Entonces, con esto pasa lo mismo. Hay varias sustancias que son prometedoras in vitro, Ujú. que yo en una placa de Petri en un laboratorio la he hecho y veo que el virus no se replica y se me mueren los virus, pero que después metérselo a una persona pues tiene que ser con un control médico muy, muy estricto, en circunstancias muy concretas, hospitalarias, y Ujú. sabiendo que en cualquier momento le está metiendo una sustancia tóxica, se te puede desviar a otros niveles y el enfermo le puedes curar esto y matarlo por otra cosa. Entonces, ese tipo de estudios son muy necesarios y van a costar meses. Van a Claro. costar meses. Lo normal es que cueste años. Y se está Ujú. acelerando muchísimo. Pero unos meses van a ser necesarios. Entonces, tendremos probablemente después del verano ya los primeros antivirales y vacunas que estén funcionando muy bien en simios. Ujú. Y probablemente a principios del año que viene, enero, febrero del año que viene, ya habrá vacunas funcionales en humanos. A ver si Y paralelamente va avanzando también la nanotecnología para poder ayudar en esto, este sentido. pasa que esto es muy complicado, porque Ujú. la nanotecnología y todo lo más avanzado en vacunas es extremadamente lento, porque Ujú. está todavía en una fase emergente y entonces son cosas muy, muy exitosas en laboratorio, Ujú. pero además es un control súper fino, son como bisturís, ¿no? Son vacunas de tipo bisturí. Un control muy, muy fino, muy concreto, ataco corto exactamente lo que tengo que cortar. Pero Exacto. claro, eso es un laboratorio. Ese Ujú. tipo de cosas, el avance que tenemos actualmente no nos permite incorporarlos a la práctica clínica. Entonces, eso es una cosa muy prometedora de aquí a 10 años, pero ahora mismo no. Vale. A corto plazo tienen que ser las técnicas de toda la vida. La gente que trabajaba en vacunas y en antivirales de toda la vida, ¿no? Los que Ujú. llevan trabajando en VIH, ¿no? En el virus del SIDA de hace 40 años, ¿no? Esa Sí, gente sí. es la que ahora está aplicando ese conocimiento que tenía a esta infección
y son los que van a acabar siendo los primeros que ofrezcan cosas útiles, ¿no? Pero yo digo, yo no creo que antes de Navidades se tenga algo realmente muy, muy eficaz en humanos. Pero sí habrá muchas cosas que más o menos en diferentes combinaciones, en diferentes cócteles, como se hace con los enfermos de SIDA, ¿no? Diferentes cócteles salvarán muchísimas vidas. Pero yo sí creo, yo soy de la persona que confío en que para la primavera del año que viene, para marzo de 2021, ya sí habrá vacunas y habrá antivirales muy, muy efectivos, ¿no? Entonces aquí la gran duda es qué va a pasar en la temporada de invierno de este año. Claro. Que o nos vuelva a nosotros o vuelva a otra región del mundo, ¿no? Porque que pues ahí no vamos a tener fetén, todo ese tipo de fármacos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que los primeros fármacos que salgan, aunque sean un poquito más caros, aunque sean un poquito menos eficaces, acabarán siendo los fármacos que se impongan. Con lo que, tanto desde el punto de vista de inversión pública como privada, hay muchísimas ganas de sacar cuanto antes algo, ¿no? Pero lo más avanzado, lo más novedoso, lo más puntero, lo que hace 6 meses eran las noticias científicas sobre vacunas o sobre antivirales, eso está descartado por ahora. Porque eso está muy, muy lejos de la clínica. Entonces, eso puede ser muy prometedor. Entonces, meter mucha inversión en algo que te va a requerir 4 o 5 años para llevarlo a enfermos, pues no tiene sentido. Entonces, hay que buscar los caminos de siempre, ¿no? Aquí el matar con un láser no funciona. Aquí funciona el matar a pedradas, ¿no? Pero tenemos pedradas, o sea, sabemos hacer esas pedradas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sabemos hacerla, pero esto es un virus nuevo y eso requiere un tiempo, ¿vale? De diseñar la pedrada adecuada para que cuando le des a la persona le haga el mayor daño, pues te requiere un pequeño trabajo. Claro. Pero se puede hacer, ¿no? Entonces eso es lo que se está trabajando ahora. Y les digo, yo confío mucho en que para la Navidad de este año ya habrá noticias de cosas muy, muy prometedoras y hay gente que se está adelantando. Ya hay varias farmacéuticas produciendo de manera masiva posibles vacunas y posibles antivirales, aún sin saber si van a ser eficaces con los ensayos clínicos, ¿no? Para tenerlas ya preparadas para que cuando los ensayos clínicos den el visto bueno, sacarlas al mercado inmediatamente. Por supuesto, si los ensayos clínicos dan un visto malo, dicen que no, pues van a perder cientos de millones de dólares porque han fabricado a ese costo cosas que van a tener que tirar a la basura. Pero como lo saca bien, se van Pero claro, si te sale bien, ganas mucho dinero. Entonces, esa es un poco, porque ahora mismo lo importante es llegar antes que otros, ¿no? Pero claro, ese tipo de inversión nunca se había hecho con coronavirus. O sea, a nadie nunca se le había ocurrido meter tanto dinero en investigar cosas que provocan resfriados. Sí. La vacuna del resfriado, llevamos escuchando hablar de ella 40 años. Pero no había tanta inversión económica en eso como hay ahora. Entonces, en el momento en el que se saque una buena vacuna contra este coronavirus, con pocas modificaciones, será una vacuna adecuada para resfriados y para muchas de este tipo de cosas, ¿no? Con lo que se ha hablado, por ejemplo, del tema de coronavirus en gatos, ¿no? Una de las enfermedades típicas de los gatos. Sí, también había oído algo, sí. Es un resfriado grave, un resfriado parecido al nuestro, pero es un poquito más grave en los gatos, y ha habido inversión en esa línea, pero claro, no es lo mismo. Claro. Invertir en desarrollar una vacuna contra una especie de resfriado grave, una especie de neumonía en gatos, que invertirlo para humanos. Entonces, yo soy de las personas que confía mucho, yo soy optimista y yo creo que esto va a cambiar mucho, pero, por desgracia, me parece que la siguiente temporada de coronavirus nos la vamos a comer con patatas. Será menos grave, porque ya estaremos preparados. Pero... Claro. Esperemos que, bueno, por lo menos esta experiencia que nos sirva de algo, ¿no? De estar aquí encerrados y no poder relacionarnos socialmente con nuestros amigos. Bueno, a ver qué nos depara los próximos meses. Yo espero eso, una segunda ola que tendremos que volvernos a confinar. Y después lo que pasa es eso, que ya la tercera ola y las sucesivas ya nos habremos olvidado del asunto. Y tendremos fármacos y estará todo mucho más relajado, ¿no? Pero no tan grave como ahora, pero yo sí creo que no nos vamos a librar de
de una vuelta por todo el mundo del coronavirus. El coronavirus se está adaptando al mundo y bueno, y por fortuna, por lo que parece, muta relativamente poco comparado con lo que podría La mutar gripe, un ¿no? coronavirus, porque los coronavirus son virus de ARN y los virus de ARN en general mutan mucho. Este coronavirus parece que está mutando menos rápido que la gripe, los virus de la Sí. gripe, con lo que eso es una buena señal. O sea, es decir, que lo que se investiga ahora en vacunas puede ser útil durante varios años. No te digo que de aquí a 5 años, pero durante varios años sí. Fijaros que las vacunas contra la gripe, pues prácticamente hay que fabricarlas cada año. Hay que irlas modificando el cóctel con lo que montas la vacuna para que sea más eficaz, ¿no? Y después, por otro lado, por lo que parece, el virus está tendiendo a generar menos síntomas, síntomas menos graves. Con lo que eso también es bueno, que el virus esté mutando a adaptarse mejor al ser humano, Sí. porque el objetivo del virus es convertirnos a nosotros como a los murciélagos, en un portador asintomático del virus. Sí, sí. Así se mantiene en la población humana, da unos síntomas muy leves, bueno, te molesta un poquito la garganta, un poquito de tos, un poquito de mocos y ya está. Y se mantiene eternamente en la población. Y para lograrlo tiene que bajar las repercusiones en la población. Claro. Con lo que probablemente eso, el futuro es prometedor, pero claro, hay que esperar a ver qué Hay que es. esperar. Y después hay que recordar eso, que esta familia de virus, los SARS, ya nos dieron la sorpresa en el 2002, en invierno de 2002 y principio de 2003. Después en el 2012-2013 y se ha mantenido, y ahora en el 2020. Y mantenemos que no se puede, pero si fuéramos un poco arriesgados y manteníamos la tendencia, en 5 o 6 años tenemos un nuevo SARS, un nuevo SARS-CoV. Bueno, Y hay estaremos. que volver a reempezar todo con el nuevo, porque ya será un nuevo virus que vendrá. Y eso cortarlo radicalmente es muy difícil. Bueno, O sea, ya la experiencia. países. O sea, nosotros mismos en España hay mucha gente todavía que considera que está más buena la carne de caza que la carne de supermercado, de Sí, granja. sí, 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 sí. Pues eso es todo lo contrario a lo que debe ser sanitariamente lo adecuado. O sea, lo adecuado es despreciar la carne de caza. Si quieres cazar de manera deportiva, pues cazar de manera deportiva, pero no para comerte el animal. Porque, Pero no matarlo tampoco, porque. claro, ya lo ideal sería no matarlo, pero bueno, ese Exacto. es otro esquema, ¿no? Pero para el cazador, ese cazador que caza de manera. Porque si cazas completamente legal, no sé qué, pues al final hay un veterinario que te hace todos los test y te comprueba que la pieza esté bien y si hay algún problema. Pero es que hay mucho cazador que caza y se come lo cazado sin Directamente. haber pasado por un veterinario. Porque es que toda la vida lo hemos hecho. Sí, 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 sí. pero ese toda la vida lo hemos hecho no sirve. Y eso, pues claro, cambiarlo en España, pues hombre, yo no lo veo imposible, pero No. cambiarlo en China, o cambiarlo en los países orientales, o cambiarlo en los países africanos, es imposible. Ya. O sea, cambiar esa mentalidad de que lo que yo cazo me lo puedo comer, en el mundo es prácticamente imposible. Entonces, las zoonosis van a seguir ocurriendo. Bueno, Francis, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un enorme placer. Es el tema que tenemos ahora encima, ¿no? Hablar del coronavirus. Y espero que la próxima vez, que será dentro de poco, lo haremos todavía, creo que por videoconferencia, que me está empezando a gustar. Me está empezando a gustar. Lo haremos para hablar de otros temas de ciencia, no solamente coronavirus, Vale. sino otros temas de ciencia, porque la fábrica de la ciencia no solamente habla de virus, y como todos los oyentes lo saben. Sí. Así que nada, que nos vemos en breve y que pases una feliz Semana Santa científica. Porque por lo Sí, menos yo estoy leyendo muchos artículos, ¿eh? por eso nos. Digo, Jorge, estoy leyendo una barbaridad, más de lo que, de hecho, me estoy completamente saturado. O sea, tratar de Pues, seguir todo lo que se publica sobre el coronavirus, que ahora prácticamente cada día se están publicando 150, 200 artículos, es prácticamente imposible. Solo leerte claro. los títulos, los resúmenes y ver dos figuras, ahora mismo estoy completamente desbordado. Pero bueno. Sí. Bueno, pues nada, pues seguimos adelante. Muchísimas Venga, gracias. un placer. La fábrica de la ciencia.